La gracia soberana y la responsabilidad del hombre. Este sermón fue predicado la mañana del domingo 1 de agosto de 1858 por Carlos Haddon Spurgeon en The Music Hall, Royal Surrey Gardens. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 10, versículo 20 al 21. Sin duda estas palabras se refieren principalmente al rechazo de los judíos y a la elección de los gentiles. Los gentiles eran un pueblo que no buscaba a Dios, sino que vivía en la idolatría. No obstante, Jehová se complació en estos últimos tiempos en enviarles el evangelio de su gracia, mientras que los judíos, que habían disfrutado durante mucho tiempo de los privilegios de la palabra de Dios, a causa de su desobediencia y rebelión fueron desechados. Creo, sin embargo, que si bien este es el objeto principal de las palabras de nuestro texto, como dice Calvino, la verdad enseñada en el texto es un tipo de un hecho universal. Así como Dios escogió al pueblo que no le conocía, así también escogió en la abundancia de su gracia manifestar su salvación a los hombres que están descarriados, mientras que por otro lado los hombres que están perdidos, que han oído la palabra, están perdidos a causa de su pecado voluntario, porque todo el día Dios extiende sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. El sistema de la verdad no es una línea recta, sino dos. Ningún hombre obtendrá una visión correcta del Evangelio hasta que sepa cómo mirar las dos líneas a la vez. En un libro se me enseña a creer que lo que siembro lo cosecharé. Se me enseña en otro lugar que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Veo en un lugar a Dios presidiendo todo en la providencia, y sin embargo veo y no puedo dejar de ver que el hombre actúa como le place y que Dios en gran medida ha dejado sus acciones a su propia voluntad. Ahora bien, si tuviera que declarar que el hombre es tan libre para actuar que no hay providencia de Dios sobre sus acciones, me acercaría mucho al ateísmo, y si por otro lado declaro que Dios gobierna todas las cosas, de tal manera que el hombre no es lo suficientemente libre para ser responsable, me veo empujado de inmediato al antinomianismo o fatalismo. Que Dios predestina y que el hombre es responsable son dos cosas que pocos pueden ver. Se cree que son inconsistentes y contradictorias, pero no lo son. Es culpa de nuestro propio juicio débil. Dos verdades de Dios no pueden ser contradictorias entre sí. Entonces, encuentro enseñado en un lugar que todo está predeterminado, eso es verdad, y si encuentro en otro lugar que el hombre es responsable de todas sus acciones, eso es cierto. Y es mi locura la que me lleva a imaginar que dos verdades de Dios pueden alguna vez contradecirse. Estas dos verdades no creo puedan jamás ser soldadas en una sola sobre cualquier yunque humano, pero serán una en la eternidad. Son dos líneas que son tan casi paralelas que la mente que las persigue más lejos nunca descubrirá que convergen, pero convergen y se encontrarán en algún lugar de la eternidad, acerca del trono de Dios, de donde brota toda verdad. Ahora, esta mañana, estoy a punto de considerar las dos doctrinas. En el versículo 20 nos han enseñado las doctrinas de la gracia soberana. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En el siguiente versículo tenemos la doctrina de la culpa del hombre por rechazar a Dios. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Primero entonces la soberanía divina, como se demuestra en la salvación. Si algún hombre se salva por la gracia divina y solo por la gracia divina, y la razón de su salvación no se encuentra en él sino en Dios. No somos salvos como resultado de nada de lo que hacemos o de lo que haremos, pero queremos y hacemos como resultado del beneplácito de Dios y la obra de su gracia en nuestros corazones. Ningún pecador puede adelantarse a Dios en la salvación, es decir, no puede ir delante de Él, no puede anticiparse a Él. Dios siempre es el primero en el asunto de la salvación. Él está antes de nuestras convicciones, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Todo lo que es bueno o será bueno en nosotros está precedido por la gracia de Dios y es el efecto de una causa divina en nuestro interior. Ahora, al hablar de los actos de salvación de la gracia de Dios esta mañana, noto primero que son totalmente inmerecidos. Verás que las personas aquí mencionadas ciertamente no merecieron la gracia de Dios. Lo encontraron pero nunca lo buscaron, se les manifestó pero nunca preguntaron por él.
Nunca hubo un hombre salvado que lo mereciera. Preguntad a todos los santos y os dirán que en su vida anterior la gastaron en los deseos de la carne, que en los días de su ignorancia se rebelaron contra Dios y se apartaron de sus caminos, que cuando fueron invitados a venir a Él despreciaron la invitación y cuando se les advirtió echaron la advertencia a sus espaldas. Te dirán que el ser atraídos por Dios no fue fruto de ningún mérito antes de la conversión, porque algunos de ellos, lejos de tener mérito alguno, eran los más viles de los viles. Entraron de lleno en la propia jaula del pecado. No se avergonzaron de todas las cosas de las que nos avergonzaría hablar. Eran cabecillas del crimen, verdaderos príncipes en las filas del enemigo, y sin embargo la gracia soberana vino a ellos y fueron llevados a conocer al Señor. Ellos os dirán que no fue el resultado de nada bueno en su disposición, porque aunque confía en que ahora hay algo excelente implantado en ellos, sin embargo en los días de su carne no pudieron ver una cualidad que no se pervirtiera hasta el servicio de Satanás. Pregúntales si creen que fueron elegidos por Dios por su valentía, te dirán que no. Si tenían valor les desfiguraban, porque eran valientes para hacer el mal. Pregúntales si fueron escogidos de Dios por su talento. Les dirán que no, que tenían talento pero lo prostituyeron al servicio de Satanás. Pregúnteles si fueron elegidos por la apertura y generosidad de su disposición. Ellos les dirán que esa misma apertura de temperamento y esa misma generosidad de disposición los llevó a sumergirse más profundamente en las profundidades del pecado de lo que lo hubieran hecho de otra manera, porque decían: saludos, compañero, bienvenido. A todo hombre malvado, listo para beber y unirse a cada fiesta jovial que se interponga en su camino. No había en ellos razón alguna de la que Dios tuviera misericordia de ellos, y la maravilla para ellos es que Él no los cortó en medio de sus pecados, no borró sus nombres del libro de la vida y los arrastró al abismo, donde el fuego que arde ha de devorar a los impíos. Pero algunos han dicho que Dios escoge a su pueblo porque prevé que después de haberlo elegido hará esto, aquello y lo otro, que será meritorio y excelente. Vuelve a referirte al pueblo de Dios y te dirán que desde su conversión ha tenido mucho que llorar. Aunque pueden regocijarse de que Dios haya comenzado la buena obra en ellos, a menudo tiemblan porque no sea obra de Dios en absoluto. Te dirán que si son abundantes en la fe, hay momentos en que son sobreabundantes en la incredulidad. Si a veces están llenos de obras de santidad, hay momentos en que derraman muchas lágrimas. Al pensar que esos mismos actos de santidad estaban manchados de pecado, el cristiano te dirá que llora sobre sus propias lágrimas, siente que hay suciedad hasta en el mejor de los deseos, que tiene que orar a Dios para que perdone sus oraciones, porque hay pecado en medio de sus súplicas, y que tiene que rociar incluso sus mejores ofrendas con la sangre expiatoria, porque nunca puede traer una ofrenda sin mancha ni defecto. Apelarás al santo más brillante, al hombre cuya presencia en medio de la sociedad es como la presencia de un ángel, y te dirá que todavía se avergüenza de sí mismo. Dirá: puedes alabarme, pero yo no puedo alabarme a mí mismo. Hablas bien de mí y me aplaudes, pero si conocieras mi corazón verías abundante razón para pensar en mí como un pobre pecador salvado por la gracia, que no tiene de qué gloriarse y debe inclinar la cabeza y confesar sus iniquidades a la vista de Dios. La gracia entonces es totalmente inmerecida. Una vez más, la gracia de Dios es soberana. Con esa palabra queremos decir que Dios tiene el derecho absoluto de dar esa gracia donde Él elija y de retenerla cuando Él quiera. Él no está obligado a dársela a ningún hombre, mucho menos a todos los hombres, y si Él elige dárselo a un hombre y no a otro, su respuesta es: ¿es malo tu ojo porque yo soy bueno? ¿No puedo hacer lo que quiero con los míos? Tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahora quiero que noten la soberanía de la gracia divina, como se ilustra en el texto: fui hallado por los que no me buscaban, fui manifestado a los que no preguntaban por mí. ¿Te imaginarías que si Dios le diera su gracia a alguien, Él esperaría hasta que los encontrara buscándolo fervientemente? ¿Te imaginarías que Dios en los cielos más altos diría: tengo misericordias, pero dejaré a los hombres solos, y cuando sientan su necesidad de estas misericordias y me busquen diligentemente con todo su corazón día y noche, con lágrimas y votos y súplicas, entonces los bendeciré, pero no antes? Pero amados, Dios no dice tal cosa. Es cierto que Él bendice a los que claman a Él, pero los bendice antes de que clamen, porque sus clamores no son sus propios llantos, sino llantos que Él ha puesto en sus labios. Sus deseos no son fruto de su propio crecimiento, sino deseos que Él ha puesto como buena semilla en la tierra de sus corazones. Dios salva a los hombres que no le buscan. Oh, maravilla de maravillas. Ciertamente es misericordia cuando Dios salva a un buscador, pero cuánta mayor misericordia cuando Él mismo busca a los perdidos. Fíjate en la parábola de Jesucristo acerca de la oveja perdida. ¿No dice así?
Cierto hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se descarrió y se quedó en casa, y aquí la oveja volvió y la recibió con gozo y dijo a sus amigos: alegraos, porque la oveja que yo perdí ha vuelto. No, él fue tras las ovejas, nunca habrían ido tras él, habrían vagado más y más lejos. Él fue tras él, sobre colinas de dificultad, por valles de desánimo, persiguió sus pies errantes y finalmente la atrapó. No la condujo delante de él, no la guió, sino que la llevó él mismo todo el camino, y cuando la trajo a casa no dijo: la oveja ha vuelto, sino: he encontrado la oveja que se perdió. Los hombres no buscan a Dios primero, Dios los busca a ellos primero, y si alguno de vosotros le busca hoy es porque Él los ha buscado primero. Si lo estás deseando a Él, Él te deseó a ti primero. Tus buenos deseos y tu ferviente búsqueda no serán la causa de tu salvación, sino los efectos de la gracia anterior que te ha sido dada. Bueno, dice otro, debería haber pensado que aunque el Salvador podría no requerir una búsqueda ferviente, un suspiro, un gemido y una búsqueda continua de Él, ciertamente habría deseado y exigido que cada hombre, antes de tener la gracia, debería pedirlo. Eso en verdad, amados, parece natural, y Dios dará gracia a aquellos que la pidan, pero fíjate, el texto dice que Él se manifestó a los que no preguntaron por Él. Es decir, antes de que pidamos, Dios nos da gracia. La única razón por la que cualquier hombre comienza a orar es porque Dios ha puesto una gracia previa en su corazón que lo lleva a orar. Recuerdo que cuando me convertí a Dios era completamente arminiano. Pensé que yo mismo había comenzado el buen trabajo, y a veces solía sentarme y pensar: bueno, busqué al Señor 4 años antes de encontrarlo, y creo que comencé a felicitarme por el hecho de que había suplicado con perseverancia a Él en medio de mucho desánimo. Pero un día me saltó el pensamiento: ¿cómo fue que viniste a buscar a Dios? Y en un instante vino la respuesta de mi alma: pues porque Él me guió a hacerlo. Primero debe haberme mostrado mi necesidad de Él, o de lo contrario nunca debería haberlo buscado. Él debe haberme mostrado su preciosidad, o nunca debería haber pensado que valía la pena buscarlo. Y de inmediato vi las doctrinas de la gracia tan claras como era posible. Dios debe comenzar. La naturaleza nunca puede elevarse por encima de sí misma. Pones agua en un depósito y subirá tan alto como eso, pero no más alto si es que lo dejas solo. Ahora bien, no está en la naturaleza humana buscar al Señor. La naturaleza humana es depravada, y por lo tanto debe haber una fuerza extraordinaria del Espíritu Santo sobre el corazón para que nos lleve primero a pedir misericordia. Pero fíjate, no sabemos nada de eso mientras el Espíritu esté operando. Eso lo descubrimos después. Pedimos tanto como si nos pidiéramos todos a nosotros mismos. Nuestra tarea es buscar al Señor como si no hubiera Espíritu Santo en absoluto. Pero aunque no lo sepamos, siempre debe haber un movimiento previo del Espíritu en nuestro corazón. Antes de que haya un movimiento de nuestro corazón hacia Él, ningún pecador puede estar previamente contigo. Tu gracia es la más soberana, la más rica y la más libre. Déjame darte una ilustración. ¿Ves a ese hombre en su caballo rodeado por un cuerpo de soldados? ¡Qué orgulloso está! ¡Cómo rienda a su caballo con consciente dignidad! Señor, ¿qué tiene ahí? ¿Qué son esos envíos que atesoras con tanto esmero? Oh Señor, tengo en mi mano algo que afligirá a la iglesia de Dios en Damasco. He arrastrado a los muchachos a la sinagoga, tanto hombres como mujeres, los he azotado y los he obligado a blasfemar. Tengo esta comisión del sumo sacerdote de arrastrarlos a Jerusalén para darles muerte. Saulo, Saulo, ¿no tienes amor por Cristo? ¿Amor por Él? No. Cuando apedrearon a Esteban, cuidé la ropa de los testigos y me alegré de hacerlo. Ojalá hubiera tenido la crucifixión de su maestro, porque los odio completamente y respiro amenazas y masacre contra ellos. ¿Qué dices de este hombre? Si se salva, ¿no crees que debe ser alguna soberanía divina la que le convierta? Mira al pobre Pilato, cuánto había en él de esperanza. Estaba dispuesto a salvar al maestro, pero temía y temblaba. Si hubiéramos tenido nuestra elección, deberíamos haber dicho: Señor, salva a Pilato, él no quiere matar a Cristo. Trabaja para dejarlo escapar, pero matad al sanguinario Saulo, él es el más grande pecador. No, dice Dios, haré lo que quiero con los míos. Los cielos se abren y el resplandor de la gloria desciende, más brillante que el sol del mediodía. Aturdido por la luz, Saulo cae al suelo y se oye una voz que se dirige a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él se levanta, Dios se le aparece: He aquí te ha puesto por vaso escogido para llevar mi nombre entre las naciones. ¿No es eso soberanía, gracia soberana? Sin ninguna búsqueda previa, Dios fue hallado por aquel que no lo buscó. Él se manifestó a uno que no le preguntó. Algunos dirán que fue un milagro, pero es uno que se repite todos los días de la semana. Una vez conocí a un hombre que no había estado en la casa de Dios durante mucho tiempo, y un domingo por la mañana, habiendo ido al mercado a comprar un par de patos para su cena dominical, vio una casa de Dios abierta mientras pasaba.
Bueno, pensó, escucharé lo que estos tipos están haciendo. Entró, el himno que se estaba cantando llamó su atención. Escuchó el sermón, se olvidó de sus patos, descubrió su propio carácter, fue a su casa y se arrodilló ante Dios, y al poco tiempo Dios agradó darle gozo y paz en creer. Para empezar, ese hombre no tenía nada de él, nada que pudiera haberle llevado a imaginar que alguna vez sería salvo, pero simplemente porque Dios así lo quiso, dio el golpe eficaz de la gracia y el hombre fue llevado a Jesucristo. Pero nosotros somos, cada uno de nosotros que somos salvos, las mismas personas que son las mejores ilustraciones del asunto. Hasta el día de hoy, mi asombro es que alguna vez el Señor me haya elegido. No puedo entenderlo y mi única respuesta a la pregunta es sí, Padre, porque así te pareció bien. Creo que ahora he expuesto la doctrina con bastante claridad. Permítame decir solo unas pocas palabras al respecto. Algunas personas tienen mucho miedo de esta verdad de Dios. Dicen, es cierto, me atrevo a decir, pero aún así no debes predicarlo ante una asamblea mixta. Está muy bien para el consuelo del pueblo de Dios, pero debe manejarse con mucho cuidado y no predicarse públicamente. Muy bien. Señor, lo dejo para que arregle ese asunto con mi maestro. Él me dio este gran libro para predicar y no puedo predicar de ninguna otra cosa. Si él ha puesto algo en él que crees que no está bien, ve y quédate con él y no conmigo. Soy simplemente su servidor, y si el mensaje que debo comunicar es objetable, no puedo evitarlo. Si envío a mi criado a la puerta con un mensaje y lo entrega fielmente, no merece ser regañado. Yo tengo la responsabilidad, no el sirviente, así que digo, culpen a mi maestro y no a mí, porque yo solo proclamo su mensaje. No, dice uno, no es para ser predicado, pero sí es para ser predicado. Toda palabra de Dios es dada por inspiración y es útil para algún buen fin, ¿no lo dice la Biblia? Déjame decirte que la razón por la que muchas de nuestras iglesias están declinando es porque esta doctrina no ha sido predicada. Donde quiera que se haya defendido esta doctrina, siempre ha sido abajo el papismo. Los primeros reformadores sostuvieron esta doctrina y la predicaron. Bien dijo un teólogo de la Iglesia de Inglaterra a algunos que lo criticaron: mira a tu propio Lutero, ¿no lo consideras el maestro de la Iglesia de Inglaterra? Lo que enseñaron Calvino y los demás reformadores se encuentra en su libro sobre el libre albedrío. Además, podemos señalarle una serie de ministros desde el principio hasta ahora. Hablando de sucesión apostólica, el hombre que predica las doctrinas de la gracia tiene ciertamente una sucesión apostólica. No podemos rastrear nuestro linaje a través de toda una línea de hombres como Newton, Whitefield, Owen y Bunyan hasta llegar a Calvino, Lutero y Zwinglio. Luego podemos volver de ellos a Savonarola, a Jerónimo de Praga, a Hus y luego a Agustín. El poderoso predicador del cristianismo y de San Agustín a Pablo no hay más que un paso. No debemos avergonzarnos de nuestro linaje. Aunque ahora se considera que los calvinistas son heterodoxos, somos y siempre debemos ser ortodoxos. Es la antigua doctrina. Ve y compra cualquier libro puritano y ve si puedes encontrar arminianismo en él. Busca en todos los puestos de libros y ve si puedes encontrar un libro grande en el archivo de los tiempos antiguos que tenga algo más que la doctrina de la gracia gratuita de Dios. Deja esto que se traiga de una vez a la mente de los hombres y que se vayan las doctrinas de la penitencia y la confesión, que se vaya el pago del perdón de vuestro pecado. Si la gracia es gratuita y soberana en la mano de Dios, se derrumba la doctrina del sacerdocio. Fuera la compra y venta de indulgencias y cosas por el estilo. Ellos son arrastrados por los cuatro vientos del cielo y la eficacia de las buenas obras se rompe en pedazos como Dagón ante el arca del Señor. Bueno, dice uno, me gusta la doctrina. Todavía son muy pocos los que lo predican y los que lo hacen son muy orgullosos. Es muy probable, pero me importa poco cómo me llamen. Significa muy poco lo que los hombres te llamen. Supongamos que te llaman hiper, eso no te conviene en nada malo, ¿verdad? Supongamos que te llaman antinomiano, eso no te conviene en uno. Debo confesar, sin embargo, que hay algunos hombres que predican esta doctrina que están haciendo 10,000 veces más mal que bien, porque no predican la siguiente doctrina que voy a proclamar, que es igual de cierta. Tienen esto para hacer la vela, pero no tienen lo otro para hacer el lastre. Pueden predicar un lado, pero no el otro. Pueden estar de acuerdo con la alta doctrina, pero no predicarán toda la palabra. Tales hombres caricaturizan la palabra de Dios y permítanme decir aquí que es la costumbre de cierto cuerpo de ultracalvinistas llamar a aquellos de nosotros que enseñamos que es el deber del hombre arrepentirse y creer, calvinistas mestizos. Si escucha a alguno de ellos decir eso, dele mis más respetuosos cumplidos y pregúntele si alguna vez leyó las obras de Calvino en su vida. No es porque importe lo que dijo o no, dijo Calvino, pero pregúntale si alguna vez
leyeron sus obras y si dicen no, como deben decir, porque hay 48 volúmenes grandes, puedes decirles que el hombre a quien llaman un calvinista mestizo, aunque no los ha leído todos, he leído muy buena parte de ellos y conozco su espíritu. Y él sabe que predica sustancialmente lo que predicó Calvino, que cada doctrina que predica puede encontrarse en los comentarios de Calvino sobre una u otra parte de la Escritura. Sin embargo, somos verdaderos calvinistas. Calvino no es nadie para nosotros. Jesucristo y el crucificado y la Biblia antigua son nuestros estándares. Amados, tomemos la palabra de Dios tal como está. Y si encontramos alta doctrina allí, que sea alta. Si encontramos una doctrina baja, que sea baja. No establezcamos otro estándar que el que ofrece la Biblia. Ahora bien, para el segundo punto ya está, dice mi ultraamigo. Se va a contradecir. No, mi amigo, no lo haré. Solo te voy a contradecir. El segundo punto es la responsabilidad del hombre. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora este pueblo a quien Dios había desechado había sido cortejado, buscado, suplicado para ser salvo, pero no quisieron y puesto que no fueron salvos fue el efecto de su desobediencia y su contradicción. Eso está bastante claro en el texto. Cuando Dios envió a los profetas a Israel y extendió sus manos, ¿para qué fue? ¿Para que deseaban que viniera Él? ¿Porque para ser salvo? No, dice uno, fue por misericordias temporales. No es así, mi amigo. El versículo anterior se refiere a las misericordias espirituales y también lo es este, porque se refieren a lo mismo. Ahora bien, ¿fue Dios sincero en su oferta? Dios perdona al hombre que se atreva a decir que no lo era. Dios es sin duda sincero en cada acto que hizo. Envió a sus profetas, rogó al pueblo de Israel que se aferrara a las cosas espirituales, pero no lo hicieron. Y aunque Él extendió sus manos todo el día, sin embargo ellos eran un pueblo rebelde y contradictor, y no querían su amor y sobre su cabeza reposa su sangre. Ahora déjame notar el cortejo de Dios y de qué tipo es. Primero, fue el cortejo más cariñoso del mundo. Los pecadores perdidos que se sientan bajo el sonido del Evangelio no están perdidos por falta de la más afectuosa invitación. Dios dice que extendió sus manos. ¿Sabes lo que significa? ¿Has visto al niño que es desobediente y no viene a su padre? El padre extiende las manos y dice, ven, hijo mío, ven, estoy listo para perdonarte. Las lágrimas están en su ojo y su corazón se conmueve de compasión y dice, ven, ven. Dios dice que esto es lo que hizo. Extendió las manos. Eso es lo que Él ha hecho con algunos de ustedes. Ustedes que no son salvos hoy no tienen excusa porque Dios extendió sus manos hacia ustedes y les dijo, ven, ven. Te has sentado por mucho tiempo bajo el sonido del ministerio y confío que has sido uno fiel y uno que llora. Vuestro ministro no se ha olvidado de orar por vuestras almas en secreto, ni de llorar por vosotros cuando ningún ojo lo veía, y se ha esforzado por persuadiros como un embajador de Dios. Dios es mi testigo, algunas veces me he parado en este púlpito y no podría haber suplicado más por mi propia vida de lo que te he suplicado a ti. En el nombre de Cristo he clamado, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He llorado por ustedes como lo hizo el Salvador, y he usado sus palabras en su nombre. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y tú no quisiste. Y sabes que tu conciencia ha sido tocada muchas veces. A menudo te has sentido conmovido, no pudiste resistirlo. Dios fue tan amable contigo, te invitó con tanto cariño por la palabra. Su providencia te trató con tanta dulzura que sus manos estaban extendidas y podías oír su voz hablando en tus oídos. Venid a mí, venid. Vamos ahora, razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como la lana. Aunque sean rojos como el carmesí, serán más blancos que la nieve. ¿Le habéis oído clamar? Todos los que tenéis sed, venid a las aguas. ¿Le habéis oído decir con todo el cariño del corazón de un padre? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, porque abundantemente perdonará. Oh, Dios ruega a los hombres que sean salvos, y este día les dice a cada uno de ustedes, arrepentíos y convertíos para la remisión de vuestros pecados. Vuélvasen a mí. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad vuestros caminos, y con amor divino te corteja como un padre corteja a su hijo, extendiendo las manos y clamando, venid a mí, venid a mí. No, dice un hombre de doctrina fuerte, Dios nunca invita a todos los hombres a sí mismo, no invita a nadie más que a ciertas personas. Alto, Señor, eso es todo lo que se sabe al respecto. ¿Alguna vez leyó esa parábola donde se dice mis bueyes y mis animales cebados han sido sacrificados y todo está listo? Vengan a las bodas. Y los que fueron ofertados no quisieron venir. ¿Y nunca leíste que todos empezaron a excusarse y que los castigaron por no aceptar las invitaciones? Ahora bien,
Si la invitación no debe hacerse a nadie sino al hombre que la aceptará, ¿cómo puede ser cierta esta parábola? El hecho es que se matan los bueyes y los cebados. El banquete de bodas está listo y suena la trompeta. Todo el que tenga sed, venga a comer, venga a beber. Aquí están las provisiones esparcidas. Aquí hay una suficiencia total. La invitación es gratuita. Es una gran invitación sin límites. El que quiera venir y tomar del agua de la vida gratuitamente, y esa invitación está expresada en tiernas palabras. Ven a mí, hijo mío. Ven a mí, todo el día he extendido mis manos. Y tengan en cuenta de nuevo, esta invitación era muy frecuente. Las palabras todo el día pueden traducirse cada día. Diariamente he extendido mis manos, pecador. Dios no te ha llamado una vez para que vengas y luego te dejes solo, sino que todos los días ha estado contigo. Todos los días te ha hablado la conciencia, cada día os ha advertido la providencia y cada día de reposo os ha cortejado la palabra de Dios. Oh, cuánto tendrán que dar cuenta algunos de ustedes en el gran tribunal de Dios. Ahora no puedo indagar sus caracteres, pero sé que algunos de ustedes tendrán una cuenta tan terrible al fin. Todo el día Dios ha estado cortejando. Desde el primer amanecer de tu vida te cortejó a través de tu madre, y ella juntaba tus manitas y te enseñaba a decir: Dulce Jesús manso y humilde, mira a un niño pequeño, apiádate de mi simpleza, permíteme ir a ti. Y en tu niñez, Dios todavía estaba extendiendo sus manos tras de ti, como se esforzó tu maestro de escuela dominical por llevarte al Salvador. ¿Con qué frecuencia se vio afectado su corazón juvenil? Pero guardas todo eso y todavía no te afecta. ¿Cuántas veces te hablaba tu madre y te advertía tu padre? Y has olvidado la oración en ese dormitorio cuando estabas enfermo, cuando tu madre besó tu frente ardiente, se arrodilló y oró a Dios para que te perdonara la vida, y luego agregó esa oración: Señor, salva el alma de mi hijo. Y recuerdas la Biblia que te dio cuando saliste por primera vez como aprendiz, y la oración que escribió en esa primera hoja amarilla. Cuando ella te lo dio, tal vez no sabías, pero ahora puedes saber cuánto te anhelaba, para que pudieras ser formado de nuevo en Cristo Jesús, como siguió con sus oraciones y como rogó a Dios por vosotros. Y seguro que aún no has olvidado cuántos días de reposo has pasado y cuántas veces has sido advertido, porque han desperdiciado montones de sermones en ti. 104 sermones habéis oído cada año y alguno de vosotros más, y sin embargo seguís siendo lo que erais. Pero pecadores, escuchar sermones es algo terrible, a menos que sea una bendición para nuestras almas. Si Dios ha continuado extendiendo sus manos todos los días y todo el día, será algo difícil para ti cuando seas justamente condenado, no solo por tus infracciones de la ley, sino por tu rechazo voluntario del Evangelio. Es probable que Dios siga extendiendo sus manos hacia ti hasta que tus cabellos se vuelvan grises, todavía invitándote continuamente, y tal vez cuando estés cerca de la muerte todavía te dirá: venid a mí, venid a mí. Pero si aún persistes en endurecer tu corazón, si aún rechazas a Cristo, te ruego que nada te haga pensar que quedarás impune. A veces tiemblo cuando pienso en esa clase de ministros que les dicen a los pecadores que no son culpables sino buscan al Salvador. ¿Cómo serán encontrados inocentes en el gran día de Dios? No lo sé. Parece ser algo aterrador que estén adormeciendo a las pobres almas, diciéndoles que no es su deber buscar a Cristo y arrepentirse, pero que puedan hacer lo que quieran al respecto y que cuando perezcan no serán más culpables por haber oído la palabra. Mi maestro no dijo eso. Recuerda cómo dijo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para vosotros. Jesús no habló así cuando habló a Corazín y a Betsaida. Él dijo: ay de ti, Corazín, ay de los arrepentidos hace mucho tiempo en silicio y en ceniza. Pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotros. No era la forma en que Pablo predicaba. No les dijo a los pecadores que no había culpa en despreciar la cruz. Escuche las palabras del apóstol una vez más: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, que en un principio comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue confirmado por los que le oyeron? Pecador, en el gran día de Dios debes dar cuenta de cada advertencia que has tenido, de cada vez que has leído tu Biblia, sí, y de cada vez que te has olvidado de leerla, por cada domingo que la casa de Dios estuvo abierta y desaprovechaste la oportunidad de escuchar la palabra, y por cada vez que la oíste y no escuchaste. Ustedes que son oidores descuidados están atando leña para su propia quema para siempre.
Vosotros que escucháis y luego olvidáis, os escucháis con ligereza, os estáis cavando un hoyo en el que debéis ser arrojados. Recuerda, nadie será responsable de tu condenación sino tú mismo en el gran día. Dios no será responsable de ello. Vivo yo, dice el Señor, y ese es un gran juramento. No tengo placer en la muerte del que muere, antes bien que se vuelva a mí y viva. Dios ha hecho mucho por ti. Él te envió su evangelio. No naciste en una tierra pagana. Él te ha dado el libro de los libros. Él te ha dado una conciencia iluminada. Y si perecéis bajo el sonido del ministerio, perecéis más espantosamente y terriblemente que si hubieras perecido en cualquier otro lugar. Esta doctrina es tanto la palabra de Dios como la otra. Me pides que reconcilie las dos. Respondo, no necesitan ninguna reconciliación. Nunca traté de conciliarlas porque nunca pude ver una discrepancia. Si empiezas a ponerme 50 o 60 sutilezas, no puedo darte ninguna respuesta. Ambos son ciertas. No hay dos verdades que puedan ser inconsistentes entre sí, y lo que tienes que hacer es creer en ambas. Con el primero el santo tiene más que ver, que alabe la gracia gratuita y soberana de Dios y bendiga su nombre. Con el segundo el pecador tiene más que hacer. Oh pecador, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Piensa con qué frecuencia Él ha mostrado su amor al invitarte a volverte a sí mismo. Piensa con cuánta frecuencia has despreciado su palabra y rechazado su misericordia. Piensa en cómo has hecho oídos sordos a toda invitación y has seguido tu camino para rebelarte contra un Dios de amor. Piensa cuántas veces has violado los mandamientos de aquel que te amó. Y ahora, ¿cómo debo concluir? Mi primera exhortación será para el pueblo cristiano. Mis queridos amigos, les suplico que de ninguna manera se entreguen a ningún sistema de fe aparte de la palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia. Es la religión de los protestantes. Soy el sucesor del gran y venerado Dr. Gill, cuya teología es recibida casi universalmente entre las iglesias calvinistas más fuertes, pero aunque venero su memoria y creo en sus enseñanzas, él no es mi rabino. Lo que encuentras en la palabra de Dios es para que lo creas y lo recibas. Nunca te asustes ante una doctrina y sobre todo nunca te asustes por un nombre. Alguien me dijo el otro día que pensaba que la verdad de Dios estaba en algún lugar entre los dos extremos. Tenía buenas intenciones, pero creo que estaba equivocado. No creo que la verdad de Dios se encuentre entre los dos extremos, sino en ambos. Creo que cuanto más alto vaya un hombre, mejor. Cuando esté predicando el asunto de la salvación, la razón por la que un hombre se salva es la gracia, la gracia, la gracia, y puedes llegar tan alto como quieras allí, pero cuando llegas a la pregunta de por qué los hombres están condenados, entonces el arminiano tiene mucha más razón que el antinomiano. No me importa ninguna denominación o partido, estoy tan alto como Huntington en el tema de la salvación, pero pregúntame acerca de la condenación y obtendrás una respuesta muy diferente. Por la gracia de Dios no pido el aplauso de nadie, predico la Biblia como la encuentro. Donde nos equivocamos es donde el calvinista comienza a entrometerse con la cuestión de la condenación e interfiere con la justicia de Dios, o cuando el arminiano niega la doctrina de la gracia. Mi segunda exhortación es: pecadores, les ruego a cada uno de ustedes que son inconversos e impíos esta mañana que desechen toda forma de excusa que el diablo quiere que presenten con respecto a su inconversión. Recuerden que toda la enseñanza del mundo nunca podrá excusarlos por ser enemigos de Dios por medio de malas obras. Cuando les suplicamos que se reconcilien con Él, es porque sabemos que nunca estarán en el lugar que les corresponde hasta que estén reconciliados. Dios te ha hecho. ¿Puede ser correcto que le desobedezcáis? Dios te alimenta todos los días. ¿Puede ser correcto que aún debas vivir en desobediencia a Él? Recuerden, cuando los cielos ardan, cuando Cristo venga a juzgar la tierra con justicia y a su pueblo con equidad, no habrá una sola excusa que puedan presentar que sea válida en el último gran día. Si intentas decir: Señor, nunca he oído la palabra, su respuesta sería: lo escuchaste claramente, pero Señor, tuve un mal deseo. Por tu propia boca te condenaré. Tuviste ese mal deseo y te condeno por ello. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero Señor, dirán algunos, yo no fui predestinado. ¿Qué tuviste que ver con eso? Hiciste según tu propia voluntad cuando te rebelaste. No quisiste venir a mí y ahora os destruyo para siempre. Has quebrantado mi ley sobre tu propia cabeza hasta la culpa. Si un pecador pudiera decir en el gran día: Señor, de ninguna manera podría ser salvo, su tormento en el infierno sería mitigado por ese pensamiento, pero este será el mismo filo de la espada y el mismo ardor del fuego. Sabías tu deber y no lo hiciste.
Pisoteaste todo lo que era santo, descuidaste al Salvador, ¿y cómo escaparéis si desatendéis una salvación tan grande? Ahora, con respecto a mí mismo, algunos de ustedes pueden irse y decir que yo era antinomiano en la primera parte del sermón y arminiano al final. No me importa, les ruego que busquen la Biblia por ustedes mismos, a la ley y al testimonio. Si no hablo conforme a sus palabras, porque no hay luz en mí, estoy dispuesto a llegar a esa prueba. No tengas nada que ver conmigo, donde yo no tengo nada que ver con Cristo, donde me separe de la verdad de Dios, desecha mis palabras. Pero si lo que digo es enseñanza de Dios, os exhorto por aquel que me envió a pensar en estas cosas y volveros al Señor con todo vuestro corazón. Amén. La gracia soberana y la responsabilidad del hombre. Este sermón fue predicado la mañana del domingo 1 de agosto de 1858 por Charles Haddon Spurgeon en The Music Hall Royal Surrey Gardens. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 10 versículos 20 al 21.